Hola niños, ¿cómo están? Niños, chicos y chicas, de todo, porque aprender de la palabra del Señor es para todos. Bienvenidos al Club de Valores Bíblico Virtual de la Iglesia Bautista Cristo Vive. Queremos reanudar, aunque sea virtualmente, nuestros valores de club. Entonces les invitamos a que compartas con otros chicos también este mensaje, que los envíe, los reenvíe, los recontraenvíe. Listo. Entonces vamos, como nuestro tiempo es corto en este espacio, entonces vamos a iniciar con una palabra de oración y luego vamos a cantar. Listo, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das nuevamente de abrir el Club de Valores virtualmente. Yo te ruego por cada uno de los chicos, de las chicas, de todos los niños, Señor, para que tú los fortalezcas en medio de este encierro. Bendícelos a ellos, a todas sus familias y que este espacio sea de bendición en sus vidas para aprender cada día más de ti. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis chicos, entonces como siempre vamos a iniciar cantando. Este ya lo hemos cantado, ustedes lo conocen. Entonces Jehová es mi luz y salvación. Canta ya conmigo aquí. Listo, vamos a ponerlo entonces. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Aguarda, Jehová, aguarda, Jehová. Esfuérzate y aléntese tu corazón, si espera en Jehová. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Bueno, muy bien, mis chicos. Entonces espero que hayan cantado ustedes también allá y todos bienvenidos al Club de Valores. Vamos a iniciar la historia de hoy. ¿Listo? Se llama Jesús obedece a su Padre Celestial y está en Lucas 2:41 al 52. Entonces, nuestro valor, ¿cuál será? Nuevamente, la obediencia. Siempre hay que hablar mucho de la obediencia porque es que es lo que más nos cuesta a nosotros hacer y vamos a hablar de la vida del Señor Jesús. Pero antes vamos a aprender este versículo que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Cuántas veces ustedes han querido hacer cosas y las hacen, sean buenas o malas? ¿Cierto? Pero es que es más difícil hacerlo bueno. Por eso en este versículo dice que Dios es el que produce en vosotros así el querer. Mire, porque Dios es el que en vosotros produce. Nosotros necesitamos muchas veces la ayuda de Dios para poder hacer lo correcto, ¿cierto? Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, especialmente en las cosas correctas, porque ahí es donde está Dios. Dios no está en las cosas malas. Cuando haces las cosas malas estás haciendo la voluntad de Satanás, pero cuando haces las cosas correctas estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Vamos a repetirlos allá en la casita. ¿Listo? Dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pídele al Señor y Él te va a ayudar a hacer la voluntad de Él. Listo. Entonces, ahora sí vamos a iniciar la lección. Jesús obedece a su Padre Celestial. En Lucas 2:41 al 52, cuando terminemos esta pequeña reflexión, entonces vas a ir a tu Biblia, vas a buscar Lucas 2:41 al 52 y vas a hacer la lectura para que mires la historia. Listo. Resulta que Jesús ya tenía 12 años de edad. Él vivió en la ciudad de Nazaret con sus padres, José y María. Cuando los niños en Israel cumplen los 12 años, entonces pueden ir por primera vez a visitar el templo, porque en el tiempo de la Pascua, ellos iban a celebrar la Pascua, ellos iban contentos, especialmente Jesús, porque era su primera vez que iba a visitar el templo. Los niños anhelaban visitar el templo. Entonces, porque él ya se convertía en un varón, en un hombre hecho y derecho y podía ya participar de muchas cosas y sobre todo de cumplir la ley. Resulta que ellos iban a celebrar la Pascua. ¿Recuerdan cuándo fue la primera vez que se hizo la Pascua? La primera vez que se hizo la Pascua fue con Moisés, cuando iban a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Recuerda que ellos estaban en esclavitud. Dios mandó un pocotón de plagas para que Faraón dejara salir al pueblo, pero Faraón no quiso. Entonces la última plaga fue que debían de matar un corderito y con la sangre untar el marco de las puertas, tanto a los dos lados como arriba, para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara ninguna familia que tuviera esa sangre de ese cordero, ¿cierto? ¿Quién es el que quita el pecado de todos nosotros? Fue Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy en día ya nosotros no matamos corderos como lo hacían en la antigüedad. Hoy en día nosotros confiamos en la salvación de Jesús que dio su vida por ti, dio su vida por mí y derramó toda su sangre. Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó para vida eterna. Y Él quiere darte vida eterna a ti y me quiere dar vida eterna a mí y a todos los que crean en el Señor Jesús y sean obedientes a su palabra. Entonces los judíos tenían que ir a sacrificar ese corderito para recordar la Pascua, que fue la salvación que Dios dio en el tiempo de Moisés, para que no murieran los primogénitos de ellos. Por eso el primogénito del faraón sí murió, porque ellos no hicieron esta práctica y Dios protegió a todos los primogénitos del pueblo de Israel. Cada año ellos iban a recordar Pascua y Jesús y su familia, o sea, María, José, con muchas otras personas que tenían niños adolescentes, iban al templo a Jerusalén. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, uy, Jesús estaba contento, él miraba todo, disfrutaba de la ciudad y se fueron para el templo. Entonces, en el templo, uy, él se encontró con los maestros de la ley y él empezó a hablar con ellos, a preguntar, pero ellos también respondían y los maestros de la ley estaban sorprendidos de ver la sabiduría del Señor Jesús, pero pasaba mucho rato y ellos no veían el tiempo, no lo sentían. Pero resulta que como esto fue después de todas las fiestas de la Pascua, ya la caravana que iba para Nazaret arrancó. Y resulta que los niños pequeños iban con las mamás, los jóvenes adolescentes iban con los papás, entonces ellos iban caminando y hablando, pero José y María no se habían dado cuenta que Jesús no iba con ellos. Cuando ellos se juntaron, decía, ¿y dónde está Jesús? No, él debe ir con sus amigos atrás, pero preguntaban y no, y saben que mis niños ya llevaba un día de camino. ¿Sabe cuánto se demoraba de Jerusalén a Nazaret? 3 días de camino, ya llevaban un día de camino. Entonces ellos se confundieron y se tuvieron que devolver, se demoraron. Al día siguiente arrancaron y llegaron ya en la nochecita a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y mira, decía, pero ¿dónde puede estar este muchacho? Y buscaban en lados donde pudieran estar, pero no lo encontraban hasta que fueron al templo. Ah, ese alivio que ellos sintieron de ver a Jesús allí y lo vieron hablando con los maestros de la ley. Y yo decía, pero este niño que habla con los maestros de la ley, el que va a entender todavía de la ley. Pero Jesús allí estaba.
preguntando, hablando y maravillados los maestros de la ley de ver a ese jovencito tan joven con tanto conocimiento de la palabra. Entonces ya llegó María y José le dijo María a Jesús, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, estábamos preocupados por ti, ya habíamos salido, José y yo estábamos muy preocupados, pero Jesús le dijo, mamá, es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre Celestial. O sea, Jesús también estaba en las cosas del Señor Jesús, de su Padre Celestial. Él estaba hablando con los maestros de la ley, de cosas de Dios. Y para él eso era muy importante, y aunque José y María no entendían todavía por qué, pero Jesús sí lo sabía. Entonces ya cuando María le dijo, bueno, ya nos vamos para la casa, ya él obedeció. Y Jesús obedeció no solo a sus papás, sino a Dios también. Vamos a reflexionar acerca de esta historia. Dice, Dios quiere que sigas el ejemplo de Jesús en cuanto a la obediencia. Obedecer es cumplir las órdenes, deseos o instrucciones que se te han dado. No importa cuál orden y cuál instrucción se te haya dado, tú a tus papás siempre le vas a decir, sí señora, ya mismo lo hago. ¿Cuáles son algunas de esas instrucciones que Dios te da en su palabra? Mira, honra a tus padres, y honrar a los padres es obedecerlos, cuidarlos, protegerlos, no gritarles, no siendo groseros con ellos, ¿cierto? Habla siempre con ¿qué? Con la verdad. Siempre tenemos que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, imagínate. No puedes volver a decir mentiras, tienes que proponerte en tu corazón no volver a decir mentiras, porque hablar con la verdad nos hace libres. Así nos regañen, asumimos nuestra responsabilidad, que algo malo hicimos, pero siempre hablamos con la verdad. También amar a otros, no le hacemos daño a nuestros hermanos, ni le hacemos daño a nuestros compañeros, y mucho menos somos groseros con nuestros mayores. Entonces siempre respetamos a los demás. Dios te da estas instrucciones porque te ama, o sea, es por amor, y quieres que vivas una vida abundante y gozosa. Quiere bendecirte y darte buenas cosas. Dios también sabe que el pecado trae tristeza y sufrimiento y quiere protegerte. Cuando haces lo incorrecto, hay castigo y hay corrección. Pero, ¿qué haces cuando no estás seguro de lo que es bueno y lo que es malo? Una cosa que siempre puedes hacer es seguir el ejemplo de Jesús. Pregúntate si la actividad que estás pensando hacer es algo que haría Jesús. ¿Puedes imaginar a Jesús borracho o fumando? ¿Puedes imaginarte escuchando la música que hace que el pecado parezca bueno o que se burlan del nombre de Dios? ¿Jesús escucharía eso? La respuesta siempre es no. Ninguna de esas. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿cierto? Si crees en el Señor Jesús, Él te ayudará a hacer las cosas correctas, pero solo si tú le permites que Él te guíe. Oye, solo si le permites que Él te guíe. ¿Recuerdas el versículo de Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que produce en nosotros y nosotros le pedimos, ayúdame a hacer tu santa y divina voluntad. Filipenses 2:13. Jesús obedeció a su Padre Celestial en todo. Él no obedeció unas poquitas cosas, Él obedeció en todo. Entonces nuestra invitación hoy a ti es, obedece a tus padres en todo. Obedece a Dios en todo. Si aún nosotros nos mandan a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ahí sí no podemos obedecer, porque tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Vamos a terminar entonces en oración. ¿Listo? Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, aún a través de tu vida, porque tú a tu temprana edad ya querías obedecer no solo a sus padres, sino a ti, que eres nuestro Padre Celestial. Ayuda a cada uno de los niños a obedecerte a ti, a obedecer a sus padres, a hacer sus tareas, a no ofender a los demás, a saber qué música escucha, qué palabras habla, Señor. Apártalos del mal, apártalos del pecado, porque Satanás no quiere que ellos te obedezcan a ti. Satanás quiere el corazón de todos los niños para llevárselos para él al infierno. Pero tú viniste a morir por nosotros, para que todos los que creamos en ti tengamos vida eterna. Permite que los niños entiendan esto y quieran esa vida eterna y obedezcan a tu palabra y a sus padres.
Bendícenos, gracias por este espacio que nos das de compartir con todos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis niños, el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.